Hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Isamar Mendoza. Ella es escritora del grupo editorial Letras Negras y el día de hoy vamos a hablar de su obra El Pórtico de Dignir, publicado con el sello Aquera. Bienvenida, Isamar. Muchas gracias por la entrevista y pues por brindarme este espacio. Así es, yo soy Isamar Mendoza, soy autora de Grupo Editorial Letras Negras. Con ellos tuve la oportunidad de presentar mi segunda publicación, El Pórtico de Dignir, un volumen de cuentos fantásticos, de horror y de ciencia ficción que más adelante vamos a estar comentando. Eh, Perfecto. Pues mira, abrimos el espacio con un debate que yo tuve al momento de leer tu obra, porque yo tu obra la leí como una novela. No, no es realmente una novela. No es realmente una novela, pero cuando la leí encontré correlación temporal de cada uno de los escritos, de tal forma que como todos se relacionan con el pórtico, hay una suerte de hay una suerte de premonición que yo encontré ahí, pero en realidad esto no es una novela, pero eso es algo que yo te quería, de lo que yo quería hablar en este espacio, y es que puede leerse como una. No sé si alguien más que haya leído esta obra tuvo la misma sensación que yo de que en conjunto puede ser un macro relato que aunque temporalmente está ubicado en diferentes lugares, puede encontrarse como una unidad de sentido. Y esa era como mi pregunta inicial. Quería que habláramos un poquito de la estructura que tiene el pórtico de Dignir. Claro. De hecho, pues son cuatro relatos, porque sí tenemos tres de ellos que son muy extensos, uno que es muy cortito, y sí se relacionan porque están dentro del mismo universo fantástico. Y de hecho se relacionan también con mi primera obra, que fue Travesía Profética, una novela publicada en 2021. Y pues bueno, fue la primera oportunidad para conocer el mundo mágico de Dignir y ahora decidí expandirlo mucho más con estas historias. Tenemos después de la reanimación de los muertos, el misterio de los archivos logoircanos, el manjar de la gloria y desastre en Yeibuk. Entonces, son cuatro relatos, cada uno tiene sus protagonistas, sus personajes, sin embargo, pues sí, sí hay cierta relación entre ellos, porque están, como ya lo comentaba, en el mismo mundo mágico. Y de pronto siempre se hace alusión al libro El Pórtico de Dignir, que supuestamente es parte de la cultura palitringuesa, es uno de sus libros sagrados. Palitringuesa, ¿a qué me refiero con eso? Para quienes no conocen este término tan extraño, se refiere a palitringueso. Palitringuesa es todo lo referente a los habitantes de Palitringandia, uno de los países que conforman Dignir. Dignir es otra dimensión con su propia cultura, flora, fauna, lenguaje. Es un mundo totalmente distinto y está conformado por tres territorios. Al norte, Palanditán, en el centro, Palitringandia y en el sur, Isla Banquim. A lo largo de los relatos vamos a encontrar pues muchas referencias a estos territorios. De pronto los personajes los van a mencionar, algunos de los estados también y ciudades que conforman estos lugares. Entonces es algo muy recurrente. Sí, hay quienes me han dicho que podría ser una novela, sí, efectivamente, porque todas las historias están relacionadas y fue parte de un juego narrativo. De hecho, el prefacio está escrito por la gran madre de los hechiceros, Mactani. Entonces es ella quien nos da la introducción al libro y nos dice que este jamás se deja de escribir, siempre está en constante escritura. Entonces nuestra historia podría aparecer incluso en este libro y que por lo tanto no están en orden cronológico porque, bueno, no hay pasado, presente ni futuro. Eso es algo que nosotros como humanos decidimos definirlo, pero es un concepto nada más. El tiempo no es lineal como nosotros lo vemos. Interactúan estos tres segmentos, por decirlo de alguna forma, todo el tiempo en nuestra realidad. Entonces,
todas las historias se relacionan, eso es cierto, y era parte pues de este juego narrativo, ¿no? Que todas las historias tuvieran relación entre las mismas, más bien que lo viéramos como una telaraña, que se va construyendo y poco a poco se expande. No sé si a lo mejor así queda un poquito más claro. No, sí, está perfecto. Es decir, lo que da este libro es la posibilidad de que el lector arme su propio hilo narrativo, de tal forma que se construye una historia diferente dependiendo del lector. A mí como lectora me gusta siempre estar muy atenta a los detalles y yo encontré una suerte de atemporalidad que lo que hacía era que estos sucesos están todos relacionados con el pórtico, pero yo me los imaginé que estaban ocurriendo al mismo tiempo en espacios diferentes y en tiempos diferentes, pero que nos estaban tratando de llegar a un punto en donde todo iba a ser destruido por esta gran amenaza, El que gran evento. el gran evento, exacto. Entonces yo dije, claro, el gran evento es algo que va a suceder, pero el acceso al pórtico y las personas que son tocadas por él pueden estar ubicadas en cualquier época y son como una suerte de mensajeros o intermediarios entre esas dimensiones que vienen a afectar este mundo también. Y entonces para mí fue una suerte de hay protagonistas en diferentes momentos en los que se está interactuando con el pórtico. Todo está pasando al mismo tiempo para decirnos que algo que viene de allá va a afectar el final de esta historia que todavía no existe, pero que puede estar pasando y que podríamos saberlo más adelante. Entonces, cuando yo honestamente los leí como una novela y eso me gustó mucho porque sabía que eran relatos. Sabía que no era una novela, pero me sorprendió mucho cuando me encontré con el primer relato y empecé con el segundo y me di cuenta que estaban súper relacionados. Yo dije, no, yo ya encuentro en esto una obra completa. Y eso me encantó. Eso fue la primera cosa que me pareció muy curiosa porque es una estrategia Gracias. activa que no había visto en un libro de relatos. Por lo general me encontraba con relatos aislados el uno del otro, aunque tenían una temática similar, no estaban relacionadas las historias una con otra, de tal manera que uno pudiera crear su propio hilo narrativo. Y esto me lleva a la pregunta, ¿de dónde surge la idea para crear el pórtico de Dignir? Bueno, de hecho, pues mi primera obra, ya lo mencionaba, fue Travesía Profética, una novela que nos trae este panorama, ¿no? Nos explica un poco acerca de Dignir, los diferentes territorios que lo conforman, los personajes fundamentales dentro de este universo fantástico. De hecho, tenemos a dos protagonistas que también se mencionan en algunas ocasiones en el Pórtico de Dignir. En este caso es Alfred Loughty y Meredith Flores. Entonces, hay ciertas referencias a ellos en el Pórtico de Dignir, pero en Travesía Profética son parte fundamental de la historia, como también algunas de las deidades que forman parte de la cultura de Dignir, también a la gran adversaria, que en este caso es la reina Secmacra, la contraparte a Tripal. Tripal es el principio de todo, es el padre madre. No es una deidad femenina, pero tampoco masculina. Podríamos más bien definirla como andrógina porque tiene características pues de ambos géneros. Es el inicio de todo, es la deidad principal y bueno, ya decidí yo plantear todo esto y más cosas en la novela, pero ¿por qué no desarrollar este libro que ya también se mencionaba en la novela? De pronto había referencias a El Pórtico de Dignir, el libro sagrado El Pórtico de Dignir. Y si nosotros nos remontamos a otros autores, hablemos de Lovecraft, cuando siempre nos hablaba del Necronomicon, ¿no? En muchas historias nos menciona el Necronomicon y muchos otros libros que pues también desarrollaron dentro del círculo de Lovecraft, no solamente fueron creados por él, sino también por, bueno, quienes se convirtieron en sus discípulos y que también fueron autores, ¿no? Importantes, que nos dejaron grandes historias. Ellos también tenían esta característica de crear libros sagrados o libros prohibidos. Entonces, creo que tener tanto de estas influencias literarias, tanto de Lovecraft como de su círculo, pues influyó en mí, en que yo desarrollara este tipo de narrativa. Y por supuesto, bueno, al querer nutrir más este mundo mágico, decidí crear el Pórtico de Dignir, no dejarlo como un concepto aislado, algo que se menciona de repente en la novela y a lo mejor en alguna otra historia, sino como veo que despertó cierta curiosidad
en los lectores desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el Pórtico de Dignir? ¿Qué contiene? ¿A dónde nos lleva este libro? Y también a utilizarlo como una herramienta que permitiera conocer aún mejor el universo fantástico. Historias que acontecieron no solamente antes de Travesía Profética, sino que fueron antes, durante Travesía Profética, que si bien conocemos a los héroes, conocemos a los antagonistas, a los personajes secundarios, también hubo historias que quedaron aisladas y que, bueno, no conocimos a través de Travesía Profética porque quizá no fueron tan relevantes en el sentido de que no eran personas tan conocidas, eran personas comunes, tanto pues como lo somos todos nosotros en la sociedad, ¿no? Un estudiante, una ama de casa, cualquier persona, ¿no? Comunes y corrientes. Entonces, ¿por qué no darle voz a esas historias? Al final también contribuyeron a este famoso gran evento, el cual podemos conocer mejor en Travesía Profética, y fueron parte fundamental, fueron piezas que llevaron a armar este gran rompecabezas, o más bien fueron los bloques de la destrucción. Entonces, ¿por qué no darles voz a estos personajes? Descubrir la influencia que tuvieron. De hecho, se mencionan algunos personajes también que de pronto podrían parecer secundarios y otros más incidentales dentro de Travesía Profética, pero que al final también tuvieron su historia, tuvieron sus vivencias, sus miedos, y que ahora los podemos conocer a través del Pórtico de Dignir. Y otros más que no teníamos ni idea que existían. Y cómo hay eventos que sucedieron y nos hacen entender también después, ah, claro, por eso en la novela se presenta tal acontecimiento, ¿no? O las personas actúan de tal forma. Entonces, creo que más bien fue para refrendar todo esto que ya tenía en Travesía Profética y dar una visión mucho más amplia de todos los acontecimientos que ya teníamos presentes en esta novela y, por supuesto, expandir más el universo fantástico de Dignir, que al final, pues, da para mucho. Actualmente sigo creando historias, estoy trabajando en otra novela, entonces es inmenso. Realmente se puede sacar muchísimo de este mundo mágico. Ah, justamente te iba a preguntar si estabas trabajando en continuar con esta serie de libros. Y también te quería preguntar, ya que me respondes que sí, es para entender un poco más el libro del Pórtico, ¿es necesario leer tu primera novela o para entender tu primera novela se hace necesario leer el Pórtico? Pues puede ser, si deseas realmente ahondar en este universo fantástico, sí te recomiendo leer las dos obras, sí sería algo indispensable, porque de pronto quedan dudas, ¿no? Entonces, si leíste Travesía Profética, más bien te recomendaría leer El Pórtico, porque vas a entender el porqué de muchas cosas que sucedieron ahí. Pero no hay un orden cronológico, también puedes haber leído El Pórtico de Dignir sin haber leído Travesía Profética y comprenderlo totalmente. La verdad es que al ser historias independientes que sí se relacionan, pero no como tal llevan un orden cronológico, entonces no hace necesario que tengas que leer primero una obra y luego otra o viceversa. Entonces, esto es más bien si te interesó el universo mágico de Dignir, te recomiendo leer ambas obras, pero si quieres apenas acercarte, conocerlo un poco y quizá no llevarte una obra tan extensa como lo fue Travesía Profética, te recomendaría que el primer acercamiento sea el Pórtico de Dignir. Seguramente te despertará muchas dudas que después van a quedar despejadas en Travesía Profética. Maravilloso. Ahí a todas las personas que nos están escuchando, ahí ya tienen una tarea, una responsabilidad. No hay una obra, hay dos obras que complementan este mundo. El pórtico, esta otra dimensión, es un espacio muy interesante que planteas ahí, con sus propias reglas, con sus propias criaturas y con su propia historia, con una historia mucho más antigua que la terrenal, que surge de ahí, que nuestra tierra surge del pórtico y termina siendo una consecuencia de, y como por lógica está de alguna forma en conflicto con este otro espacio que se puede ir viendo poco a poco a lo largo de cada uno de los relatos. Y entonces a mí me gustaría que habláramos en particular del relato que a mí más me gustó. En este caso es después de la reanimación de los muertos, porque es un tema interesantísimo, pensar en la posibilidad
de no morir, ¿cierto? O de revivir a quienes han muerto, es una idea, creo yo, que todos, por la que todos como seres humanos, como simples mortales, nos sentimos atravesados por esta idea, la necesidad de hacernos inmortales y de que nuestro paso por esta existencia sea mucho más largo, pero aquí en tu historia decides que este tenga un final trágico, por así decirlo, que no tenga éxito del todo conseguir, digamos, la inmortalidad, porque es una suerte de situación antinatural. Y yo te quería preguntar, ¿por qué no te arriesgaste en esta historia a crear la posibilidad de un mundo en el que sí se lograra que los seres humanos volvieran después de la muerte? Vienes construyendo a este personaje súper maravilloso, inteligente, Zafira Gimlo. eso, hija básicamente de una deidad poderosísima que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la sabiduría para ser ella quien da este paso. Pero llegamos a un punto que creo que es común en todas las historias, y es que el deseo de poder y el deseo de lograr el éxito a toda costa trunca como los sueños y las esperanzas de los personajes a lo largo de tus relatos. ¿A qué se debe eso? Esa es una pregunta que me tiene ahí, en el borde. Bueno, sí, es muy interesante y gracias, pues, por comentarme eso. Qué bueno que fue uno de tus favoritos. Eso me alegra mucho. La verdad es que ha sido el favorito, de muchos, ¿no? Varios lectores me han comentado que es el relato que más les ha impactado, más les ha gustado. Incluso hay quienes, pues, les gustó mucho el personaje de Zafira. Hay hasta personas, digo, chicos que se enamoraron de ella, entonces es algo que me parece increíble, ¿no? Cómo un personaje pudo impactar tanto y también la historia del mismo. ¿Y por qué no hacer que todo fuera una utopía, que terminara bien en lugar de que sucediera una catástrofe? Bueno, en primer lugar, porque considero que no se logra este equilibrio entre ciencia y magia. Es algo que sucede en la realidad también y nosotros lo vemos si podemos leer después de la reanimación de los muertos, nos damos cuenta que Zafira tiene todo el conocimiento científico por razones, por las que le ocultaron su pasado, su origen, pues desconoce totalmente, ¿no? Esta parte mitológica, mística totalmente de la concepción del mundo, ¿no? Y de la vida misma. Llega Jimena, es quien le abre la puerta ante todo este panorama mágico, místico, espiritual incluso, y ella primero es reticente, dice, ¿sabes qué? No, esto no va conmigo, es anticiencia, no está basado en nada lógico, en nada de las leyes físicas, entonces no es para mí. En cambio, se da cuenta que sí es cierto, ¿no? Que de pronto hay cosas que tienen sentido, que hay esos huecos todavía en la ciencia que no ha podido construir o todavía no tiene una explicación precisa para determinados fenómenos, acontecimientos, y entonces ahí es cuando decide voltear a ver esta visión distinta, ¿no? Y lo que se pretendía es un equilibrio entre ciencia y magia para lograr algo increíble, ¿no? Para complementar, aquí se maneja la premisa de que no nada más somos cuerpo, mente y alma. Entonces, si se puede revivir el cuerpo, pero no tenemos el alma, pues sería imposible, ¿no? Que la vida surgiera nuevamente o esta persona pudiera despertar del episodio denominado muerte. Entonces nos damos cuenta de esta fusión de conceptos que supuestamente logran las protagonistas y después desafortunadamente resulta que no es cierto. ¿Y por qué? Porque eso es muy real. Creo que para que esto suceda en la vida real, pues estamos muy, muy lejos. No digo que sea imposible, pero al menos en este punto o incluso hasta en la próxima década, que es cuando está ambientada la historia en el año 2032, 33, eh, todavía es imposible, es muy poco probable que ciencia y magia lleguen a fusionarse para crear cosas increíbles, ¿no? Y romper estas barreras que tenemos hasta el momento entre vida y muerte o lo que consideramos natural o antinatural. Entonces, eso en primera instancia, que creo que faltaría mucho todavía para que esto sucediera, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio entre estas dos disciplinas. Y en segundo lugar, porque el mismo universo me lo exigía. Quizá yo también deseaba que tuviera un final feliz, pero a veces como autor
Bueno, es que también es todo un tema. Hay quienes piensan que los autores deshacemos y hacemos a capricho, y la verdad es que no es cierto, no lo puedes hacer así, porque una vez que ya construiste un personaje, todo un universo, son ellos quienes te van dictando cómo va a ir la historia, no al revés. No puedes matar un personaje solo porque sí y no tener una razón buena para hacerlo. O hacer que algo termine en una tragedia simplemente porque, pues a mí se me ocurrió y creo que sonaba bonito, ¿no? Ya el mismo universo, tus propios personajes, una vez que ya les diste voz, son ellos y es ese mismo mundo quien te dicta cómo van a ir los acontecimientos. Ya no es lo que tú quieras. Ellos también tienen vida ahora y pues van a darte muchas piezas para que tú puedas construir o saber hacia dónde va, ¿no? Tú te conviertes nada más en un narrador de lo que ellos van viviendo, o al menos es algo que a mí me ha sucedido, no sé si a todos, pero yo tengo esa perspectiva y si bien vimos el gran evento que tanto se hace alusión en varios relatos, lo conocimos a través de Travesía Profética, nos damos cuenta que al final de esta historia, pues queda totalmente abierto, ¿no? No se cierra totalmente, no es un desenlace cerrado, quedan ciertas posibilidades. Nos hablan de que siempre va a existir la dualidad, luz y oscuridad. Recordemos que es un principio hermético y que también lo manejan los palitringueses. Entonces nos mencionan que la gran adversaria nunca va a sucumbir, tampoco los Ekmacros, siempre van a estar al acecho, se puede encontrar de pronto el equilibrio y pues retornar todo a la calma, ¿no? Todo que vuelva a ser como nosotros estábamos habituados en el mundo día a día y no en un eterno apocalipsis, pero esto no quiere decir que un día pues vamos a lograr aniquilar totalmente a la oscuridad. Eso sería imposible, porque no puede existir solo luz o solo oscuridad. Es un principio fundamental que los dos estén presentes. Entonces vemos la historia de Zafira, que es un tanto futurista, como ya lo comentaba, sucede en la década del 2030 y si bien ya habíamos visto un acontecimiento muy fuerte, ya habíamos presenciado el gran evento, vamos a ver cómo poco a poco nos vamos encaminando a otra crisis peor. ¿Y esto por qué? Porque realmente como humanos también no solo es porque siempre va a coexistir luz y oscuridad, sino simplemente porque como humanos nunca aprendemos la lección. Podemos vivir miles de catástrofes y decir, al inicio sí, vamos a cambiar, va a haber una evolución y la verdad es que no es cierto. Nuestra naturaleza hace que volvamos a cometer errores, que caigamos nuevamente en actitudes egoístas, poco sanas. Entonces, todo esto nos va encaminando nuevamente a una catástrofe. Y es por eso que decidí desarrollarlo de esta forma. Y también cómo el afán en querer lograr algo, en alcanzar el éxito, cuando se convierte en una obsesión, toda obsesión nos lleva a algo mal, ¿no? Siempre debe de existir un equilibrio también hasta en nosotros mismos, no solo afuera, sino también adentro. Cualquier exceso, tanto parezca positivo como negativo, realmente va a acabar en algo desastroso. Y es justamente lo que sucedió con Zafira. Cómo se llega a olvidar en sí del proyecto y decide centrar su atención en vanagloriarse, en decir, soy la reina, ya me coroné, soy la dueña de la vida y la muerte, cómo todo esto pues hace que algo malo suceda, ¿no? Y también cómo no desarrollar las cosas, porque es obvio, somos humanos, siempre va a haber errores y si nos queremos meter en un aspecto tan fuerte como lo es eliminar la muerte, es obvio que si algo hacemos mal con el mínimo detalle, algo va a suceder terriblemente. Entonces me hubiera parecido muy utópico que todo terminara bien y creo que no daría el paso necesario para esta nueva catástrofe que se va a desarrollar después de la historia de Zafira y que bueno, ya posteriormente van a conocer con nuevas obras. Eso es lo maravilloso de tener la posibilidad de tener al escritor ahí, que uno pueda hacer las preguntas. Muchas veces lees otro tipo de literatura muy antigua, los escritores ya no Sí, existen, te quedas como con el deseo. Y me encanta cuando los escritores me dicen, es que mi obra tiene sus propias reglas y se arma camino propio. Ella me dice qué hacer y yo no le tengo que exigir nada, porque ahí ya solamente quedan los cuestionamientos que uno como lector tiene. Y una obra que también lo pone a uno a cuestionarse por qué sucede la forma en la que sucede y que no está relacionada a mis deseos y a lo que inicialmente me planteé. Cuando uno inicia a leer
este primer relato, uno tiene la esperanza de que esto se convierta pues en un boom y que nos presentes un mundo en el que no haya muerte. Y cuando nos vemos que nos encontramos en la situación de, sabes que esto no funciona, uno como lector entra en ese estado de frustración de decir, ¿por qué todo iba tan bien? Es el sueño, es lograr materializar la idea que uno en el mundo real no puede hacer, uno lo espera en la literatura, pero tienes toda la razón. Uno como escritor no puede sacarse de la nada el cierre de algo, ni el desenlace de los personajes, porque ya planteó las reglas del juego y el juego empezó su propio camino y creó su propio destino y creo que tiene mucho sentido que lo propongas así porque a lo largo de los relatos te das dando cuenta que el bien y el mal son cosas que siempre está jugando y que nunca hay mucho del uno o mucho del otro. Siempre hay la cantidad justa del bien compitiendo contra el mal en esa balanza que parece ir de un lado y que parece ir del otro. Y convertir esto en un mundo idílico es darle la posibilidad al bien que se tome mucho espacio y que arme su propio camino, que al menos en este universo que planteas no funciona. No funciona porque el juego entre esas dos energías, por así decirlo, es importante en el desarrollo de los demás relatos y en el universo. Entonces, es solamente deseo de quienes hacemos la tarea de leer, de encontrarnos con que se complazcan nuestros gustos como lectores. Pero es bueno tenerte aquí, que me digas, ¿sabes qué? Gracias. Así no funcionan las cosas. Entonces, pensando en todo esto, yo me quedé pensando mucho en todo esto y a mí me encantan los mundos fantásticos, por así decirlo, que tienen un tinte un poco perturbador también, porque me gusta sentirme parte de esos universos. Y aquí veo que en cada uno de los relatos, de alguna forma, el pórtico o esta otra dimensión llega a ciertas personas. ¿Sí? Y son tocados por él desde alguna forma, desde la locura o desde el logro de cosas que al final se destruyen, ¿cierto? Yo quería saber, ¿necesita uno unas características especiales para que el pórtico de Nir lo llame? Para poder entrar a este universo y ser tocado ya sea en sueños, en pesadillas, en lo que sea, necesitas unas características especiales o simplemente vas por la vida esperando que te llegue el momento protagonista de uno de estos relatos. Pues realmente dentro del universo fantástico sí, sí hay reglas, no le llega a cualquier persona y de hecho desde el prefacio se comunica, ¿no? Mactani es muy clara y nos dice que nada más es para ciertas personas, ¿no? Y normalmente si nos damos cuenta, si analizamos la psicología de los personajes que encontramos a lo largo de las historias del Pórtico de Dignir, vemos que tienen esta tendencia siempre hacia cuestionarse más, son muy curiosos, siempre se cuestionan más, no están conformes con el mundo tal y como lo conocen, quieren saber más, tienen inquietudes, no solamente se quedan con la simple idea de, ok, si esto lo explica la ciencia, lo explican los medios, incluso que a veces pues también es un engaño, pues yo me quedo con eso, ¿no? Con esas pocas explicaciones y no me pregunto más sobre mi realidad. Aquí nos damos cuenta que la mayoría de nuestros personajes son sensibles, son curiosos y también tienen esta cierta sensibilidad al mundo paranormal, al mundo espiritual. No son personas que no pueden percibir este tipo de energías, seres, sino todo lo contrario. Tienen una percepción muy alta y a pesar de que algunos no crean, a lo mejor en un inicio en todas estas cuestiones, como sucede con Santiago de El misterio de los archivos globoircanos, al estar siempre en una familia que pues se basa en la ciencia, es más, ni siquiera se rigen por una religión, son ateos, pero él tiene esta sensibilidad, sin saberlo y sin siquiera pedirlo, tiene esta sensibilidad de poder viajar, desprender su cuerpo astral como se conoce dentro de algunas corrientes esotéricas para viajar a otras dimensiones. En este caso a Dignir y específicamente y por maldición a Palandita. Entonces, sí es algo muy importante tener sensibilidad hacia lo paranormal, tener también sensibilidad hacia
algo más de la vida, buscar significados, ¿no? Buscar significados profundos a determinados conceptos que quizá para muchos es algo banal, es algo que se da por sentado y no me cuestiono más. Entonces son gente que se cuestiona y que también desean salir de lo cotidiano, que a veces tienen hasta cierto repudio, cierto hartazgo de la vida cotidiana, de la vida que les tocó vivir. Entonces son características muy marcadas y también nos podemos dar cuenta que comparte ciertas similitudes con el horror cósmico. Los personajes normalmente también tienen un pasado trágico, tienen un pasado muy confuso, con una historia interesante, ¿no? En sus antepasados, en su origen como tal. Y también son personas que tienden a la soledad, no son personas que sean muy extrovertidas, que tengan muchos amigos, que estén dentro de lo banal, sino como ya lo decía, están inmersos en cuestiones mucho más profundas, ¿no? Y a veces hasta hartos de la vida misma. Entonces, sí son estas características que normalmente se repiten en las personas, pero creo que algo que sí es definitivo, sí o sí, es que tengan esta sensibilidad hacia lo que nosotros denominamos sobrenatural. A mí ya no me queda sino esperar el momento que el pórtico me llame. Cumplo con muchas de estas características. Y yo, por favor, llámame, llévame contigo. Sí, ya pronto verás tu historia ahí escrita, estoy segura. Tú, Estoy segura tú que así háblame que será. yo te doy lo que necesites para que me pongas ahí a vivir el sueño de dejar de ser una simple mortal. Mencionaste algo ahorita, y es que se necesita una sensibilidad hacia lo paranormal o hacia el mundo esotérico, ¿cierto? Así es. Para la construcción de todo el mundo del pórtico, de toda esta otra dimensión, te vales de conocimientos esotéricos traídos de alguna corriente, digamos, oriental, de alguna corriente mística, ritualista. Por ejemplo, México es un país muy ritual todavía, tiene mucha Claro. cultura y mucha diversidad. ¿Te vales de estos elementos para hacer la construcción del pórtico o decides crearlo todo, todo desde cero? Sí tiene elementos, si bien es algo que, bueno, surgió de la imaginación, del trabajo creativo, la verdad es que sí hay elementos esotéricos, porque desde finales de mi adolescencia, más o menos, me interesó mucho leer sobre, ya no solamente sobre horror cósmico, literatura fantástica, sino obras que nos hablaran de espiritualidad, esoterismo y hasta ocultismo. Entonces, siempre me he considerado una ferviente estudiante de todos estos temas que me gustan muchísimo y decidí retomar ciertos conceptos para crear el pórtico de Dignir. Bueno, no solo el pórtico, más bien todo el universo de Dignir tiene pues varios conceptos esotéricos. Hay quienes sí de pronto los han llegado a descifrar y tienen razón al hacer mención del hermetismo, sí hay conceptos herméticos desde el punto en que tenemos a un todo, ¿no? Y que esta deidad pues es incognoscible. Tenemos a Tripal, que correspondería a esta deidad incognoscible y que es el todo, como lo mencionan los herméticos. Vemos algunos de los 7 principios, ya lo mencionaba, la dualidad, la polaridad, el ritmo, que vemos también esta constante, ¿no? Con ambas fuerzas, tanto lo positivo con lo negativo, como siempre el péndulo, no va hacia aquí, hacia allá y está en constante movimiento, ¿no? No está estático. También hay ciertos conceptos de la cábala. De hecho, una de las formas que toma Tripal para manifestarse se parece mucho al árbol de la vida de la cábala. Y también la forma en cómo están construidas las deidades. Y por otro lado, pues también las deidades de los habitantes de Palanditán, quienes rinden culto a la Secmacra, a sus hijos y a los Secmacros y otros seres malvados que nosotros no conocemos en nuestro plano dimensional, pues también sigue estos conceptos de la Kabbalah, de las Céfiras, de los Lifos. Entonces es algo que a mí me ha fascinado mucho y decidí retomarlo aquí, de la teosofía incluso. Siempre me he sentido fascinada por obras de Blavatsky, como Isis sin velo, la doctrina esotérica, entonces es algo que a mí me ha fascinado muchísimo. Incluso hubo historias que desarrolló también con ciertos conceptos esotéricos que pues también cautivaron en su momento mi atención.
Maravilloso. Yo sí, mientras iba leyendo, yo dije, para la construcción de esto, debe haber debajo bastante formación y bastante riqueza, porque es muy difícil inventarse un mundo y que las Sin reglas de bases. ese mundo funcionen y que uno no caiga en el error como escritor de romper las reglas que ya se han planteado en un inicio y que desbaraten todo el esfuerzo con el que usted ha construido esta realidad, porque pasa algo y es que tú crees que existe. Vas leyendo el relato y tú dices, sí, esta otra dimensión en donde ocurren estos y en donde el mal habita y en donde el bien está en la lucha, sí existe y ahí tiene que estar en algún lugar y por eso mi pregunta anterior, porque tú dices, sí, está muy bien sustentado y no se siente como que está puesto sobre la nada, sino que hay un trabajo bastante amplio para crear todo este universo. Y este universo tiene algo en particular que a mí me gusta mucho y es también de lo que te quería preguntar, que me interesa, y es que hay muchos personajes que son mujeres muy poderosas. Y a mí me encanta encontrarme con literatura de mujeres, en donde hay protagonistas mujeres con las que uno se puede identificar, que son poderosas, que tienen conocimiento, que van más allá y que no necesitan necesariamente la intervención masculina para que ellas mismas creen su mundo y lo destruyan a su antojo. Y yo te quería preguntar, ¿tienes tú... ¿Decides tú crear estos personajes femeninos porque lo quieres así o porque tu obra lo requiere? Porque yo como mujer que se enmarca, digamos, en el feminismo, siempre soy muy crítica de la literatura en donde las mujeres donde las mujeres que se plantean son mujeres muy vacías, son mujeres muy arquetípicas, muy desde la visión Masculina. masculina y claro, me encanta encontrarme mujeres sólidas, mujeres con las que yo digo, yo sería esta mujer si existiera en este mundo, me siento ella y tiene mucho de mí ahí. Entonces yo quiero saber cómo fue el proceso tuyo en la construcción de estas mujeres que están en el pórtico de Dignir, que son personajes que también son deidades, que también son seres que caen en las circunstancias de estas deidades, pero que aún así dentro de ellas tienen fuego y tienen energía que yo creo que solamente se puede contar cuando las cuenta una mujer. Así es. Sí, justamente es eso. Creo que nos enfrentamos todavía a estos arquetipos, desafortunadamente mal construidos y que normalmente son por varones. No estoy demeritando la literatura escrita por varones, por supuesto que no, hay muy buenas obras y hasta yo misma, pues bueno, me gustan, pero sí critico de pronto eso, ¿no? A veces al desconocer cómo realmente se siente el sexo opuesto, pues no puedes definirlo, no lo puedes construir realmente porque no te has metido a su psicología y a su naturaleza como tal. Quizá de ahí parte el error, que se quedan simplemente con el estereotipo y no como tal con la realidad para reflejar un personaje, no una caricatura, sino un personaje. Entonces creo que a veces parte de eso, ¿no? Del desconocimiento de realmente cómo se comporta este sexo opuesto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es su naturaleza? Y bueno, aquí sí va en dos sentidos. Sí, porque el universo mágico me exigía tener, pues, mujeres muy fuertes, personajes femeninos poderosos y también por decisión propia, porque yo me he dado cuenta desde muy joven que, bueno, desafortunadamente estamos en siglo XXI, pero todavía nos relegan en muchos espacios, no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, desafortunadamente a veces, y es algo que me molesta mucho, a las escritoras nos tildan de locas, entonces eso es algo que me parece terrible porque recordemos que la creadora de todo, de la ciencia ficción, fue una mujer. Tenemos a Mary Shelley y si no hubiera sido por ella, quizá la ciencia ficción no hubiera tomado el rumbo que tomó. Entonces, mujeres tenemos muchísimas. Tenemos el caso también dentro de la literatura fantástica, quizá no tan conocido de Anne Radcliffe, que no es tan conocida, pero ya desarrollaba también todo este background fantástico en sus historias. Tenemos grandes ejemplos también que, bueno, para mí es una de mis escritoras favoritas, la zacatecana Amparo Dávila,
y tengo mucho de ella. Quizá también su literatura influyó mucho en mi forma de construir personajes. Ella casi siempre ponía de protagonistas a las mujeres, entonces es algo que a mí me encantaba y llamó mi atención. Y decidí pues también formarlo parte de mi propia visión, de mi propia perspectiva como escritora, y también porque creo que debemos retomar esos lugares que nos han sido quitados a lo largo de los siglos, porque no es algo que ha pasado por años, sino por siglos. Es algo tan terrible que incluso muchas autoras tuvieron que cambiarse por seudónimos masculinos para poder publicar. Entonces, ¿cuántas? Ahora, pues bueno, gracias a la tecnología, a los estudios podemos conocerlas, pero ¿cuántas más seguirán ocultas? Y todavía conocemos con este seudónimo masculino y no sabemos que en realidad fue una mujer que nos dejó grandes historias. La mujer ha tenido grandes papeles en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en las artes, en todas las disciplinas, y no siempre ha sido reconocida en estos ámbitos. Entonces, es por eso que yo decidí crear una literatura en donde la mujer sí tuviera esta fuerza y este papel que realmente siempre ha tenido la mujer, pero que desafortunadamente en un mundo en donde las reglas no son totalmente correctas, no son justas, pues se nos ha arrebatado, ¿no? Este reconocimiento. Entonces, ¿por qué no reivindicarlo? Darles otra vez el lugar que se merece la mujer y estas grandes mujeres que han desarrollado grandes cosas a lo largo de la historia y en diversos ámbitos. Y también, bueno, un punto importante es que a nivel espiritual vemos que la energía femenina tiene gran poder. No en vano a la luna se le ha relacionado con las mujeres y si se da uno cuenta, las deidades femeninas siempre han tenido un papel importante. Quizá la historia no nos los ha dejado claro, pero la verdad es que sí. A lo largo de, podemos recorrer diversas culturas, diversas cosmovisiones y nos damos cuenta que la energía femenina tiene potencial y realmente es tan importante porque es la creadora de vida. Realmente, si no existiera la creadora de vida, el principio de todo, como yo lo podría llamar a esta energía femenina, no existirían tantas cosas, no se podría generar la vida misma desde un inicio. Entonces decidí que no crear un universo en donde fuera dominado otra vez por la energía masculina. Normalmente tenemos la idea de que si hablamos de una deidad, tenemos a la representación masculina, ¿no? Sobre todo en Occidente. Y la verdad es que no. Yo, algo que tengo con lo que he aprendido, lo que he leído a lo largo de, pues, de mi corta, larga vida, no lo sé, es que siempre en realidad hay una fusión de energías, tanto masculina como femenina, y más bien de este equilibrio es de donde surgen muchas cosas, pero no podemos dejar de lado la energía femenina. De hecho, tiene una magia, es algo que, bueno, ha cautivado desde hace siglos y ha despertado la curiosidad, ¿no? Incluso hasta leyendas con respecto a de por qué la mujer tiene estas características, vamos, hasta el ciclo menstrual, ¿no? Cómo coincide con las fases lunares. Entonces es algo muy interesante. Acá en México, si nos ponemos a investigar sobre las culturas antes de la conquista, nos damos cuenta que existían matriarcados, no eran patriarcados en realidad, eran matriarcados. Entonces es algo que me parece muy interesante y yo decido rescatar a través de mi literatura y también porque, bueno, la obra está escrita por una mujer, entonces, ¿por qué no reflejar todo lo que como mujeres experimentamos, vivimos y somos realmente? Y más si tomamos en cuenta que no hay, sí hay, pero muy pocos personajes femeninos que demuestren en realidad cómo es una mujer. Entonces, ¿por qué no plantear más, crear más personajes que pues trasciendan, ¿no? En este sentido y que sean mujeres. Y como ya lo dije, reivindicar el lugar que desafortunadamente se nos ha arrebatado a nosotras como mujeres y que bueno, también en este proceso como escritora yo me he dado cuenta y he tenido desatinadas experiencias, también sí me he encontrado con discriminación,
sí me he encontrado con misoginia, entonces es algo que me parece increíble y terrible que siga sucediendo en la actualidad. Entonces yo decido cambiar un poco, abrir el panorama a través de mis historias. Y también por el hecho de que van dirigidas hacia un público joven, hacia adolescentes, hacia jóvenes. Entonces, ¿por qué no desde edades tempranas formar a las chicas para que sean mujeres fuertes, mujeres empoderadas y no se queden con el estereotipo de soy una mujer débil, soy alguien que no tiene iniciativa y así es como me lo ponen las reglas y así debo de ser? No, tener iniciativa propia, no necesitas de nadie más, eres autónoma, porque al final no depende del sexo, todos somos seres humanos y podemos ser autónomos y lograr grandes cosas. Entonces, ¿por qué no dejar claro eso? ¿Por qué no inspirar a las nuevas generaciones y sobre todo a las mujeres a que sean fuertes, inteligentes y pues busquen su propio camino, desarrollen sus habilidades, su potencial y digan, sí puedo, tengo decisión, me siento a lo mejor muy cercana a determinado personaje y pues gracias a eso me he inspirado a luchar por mis sueños, a seguir adelante. Me he encontrado con chicas muy jóvenes, tengo lectoras incluso de 12 años que leyeron Travesía Profética, quizá no entienden todavía toda la perspectiva, hay una niña de 9, 10 años también que la leyó, no entiende toda esta perspectiva, pero sí sabe que Meredith es la heroína y quiere ser como ella, ¿no? Quiere ser alguien decidida, alguien que lucha por sus sueños, que nunca se da por vencida a pesar de las adversidades y que, bueno, aunque tiene sus virtudes y defectos, siempre está en constante lucha para ser mejor. Entonces, creo que es por todos estos factores que decido crear personajes muy fuertes. Y también por parte de mi historia de vida. Yo fui criada en una familia, en donde vi, pues, mujeres fuertes. El caso fue mi abuelita materna, quien fue, la persona que también me acercó a la literatura desde muy temprana edad, y ella, pues, me despertó esta pasión por las letras. Siempre la admiré por ser una gran líder. Ella siempre estuvo en causas sociales, fue presidenta de su comunidad, ayudó a muchas personas, entonces ya tenía un liderazgo tremendo que yo siempre admiré y actualmente, aunque ella pues ya trascendió, yo siempre seguiré admirando y desearé pues desarrollarlo y también esa valentía, esa gran fortaleza que ella tuvo durante toda su vida y que pues se fue formando también a lo largo de sus experiencias, tanto buenas como malas, que enfrentó desde la juventud, desde edades muy tempranas. Entonces me quedé con este arquetipo más bien de mi abuelita materna, la mujer fuerte, la mujer inteligente, valiente y también pues tuve y tengo todavía el modelo de mi mamá, ella también pues obviamente lo aprendió de mi abuelita, a ser una mujer fuerte, a ser una mujer de iniciativa, valiente y que pues es muy independiente, ¿no? No necesita tomar palabra, sea hombre, sea mujer, para tomar sus decisiones y tomar su camino. Entonces, parte de la concepción psicológica que tengo de todo esto y también pues de mi historia de vida. Ay, Isamar, a mí me sorprende gratamente encontrarme a mujeres escritoras que están tan resueltas a pararse en un punto de enunciación femenino y a construir una literatura atravesada por sus experiencias y no solamente las suyas, las de las mujeres que las han permeado a ellas, porque creo que hay muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento y muchísimo poder en las mujeres que engendraron a mujeres fuertes como las que decidimos meternos por este camino tan hosco, que es hacer literatura en un mundo que ha sesgado mucho el camino para nosotras en este espacio y siento que tenemos esa responsabilidad de abrir camino para las que vienen detrás de nosotras, que también quieren tener un lugar en este mundo literario que ahorita todavía sigue siendo muy hosco para nosotras, pero encontrarme contigo y darme cuenta de que habemos otras tantas ahí afuera quemándonos las pestañas, con las uñas, tratando de hacer literatura, que tenga en cuenta que las mujeres también somos lectoras
que también merecemos tener un universo en el que podamos ser protagonistas y no solamente el arco de crecimiento del personaje X que se decide construir y que está basado en el arquetipo masculino, es muy sorprendente. Para mí es muy gratificante porque soy una mujer que persigue constantemente encontrarme con otras mujeres que están paradas desde ese mismo punto de enunciación y que tienen las cosas tan claras como tú. Eso me gusta Gracias. mucho. Y a las personas que están aquí hoy viendo esta entrevista, los invito a que disfruten de la literatura que construyen mujeres con perspectiva de género, porque eso es muy importante. Eso es muy importante porque a veces solemos juzgar mucho que las mujeres escriben como mujeres, pero las mujeres construimos personajes masculinos y femeninos muy bien a comparación de la capacidad que tienen los hombres de crear mujeres. Pero son, Siento yo que todo este tiempo escribiendo un poco más en las tinieblas ha hecho que conozcamos mejor la psique masculina que lo que el hombre se ha interesado en conocer, digamos, la psique femenina. femenina. Y ahí hemos ganado terreno, muchísimo terreno. Y lo que tenemos que hacer es hacer que nuestra literatura trascienda y llegue a tanto a hombres como a mujeres. Pero entre más mujeres logremos tocar con esta literatura que está diseñada por nosotras, mejor. Mejor porque siento que Yes. somos una fuerza poderosa y creadora que está ahí esperando el momento para tomarse el mundo literario y revolucionarlo. Porque si a mí me preguntan, yo creo que la próxima revolución de las letras latinoamericanas, que Será por va a mujer. crear un movimiento más grande que el boom latinoamericano, va a ser literatura hecha por mujeres con la intención de que se note en esa literatura que somos las mujeres quienes la estamos escribiendo, que no va a estar oculta detrás de un seudónimo ni detrás de tratar de hacer que la literatura parezca masculina para que sea más aceptada, sino que este movimiento va a ser de mujeres que abiertamente se enfrentan al hecho de que quieren escribir como mujeres. Y eso, Así es. y eso me encanta. Ha sido para mí un placer tenerte aquí hoy, Isamar. Gracias. De verdad, gracias por aceptar la invitación a este espacio No, gracias a ti por invitarme. que está creada sobre todo para hacer divulgación literaria y me encanta el hecho de que muchas mujeres hayan contestado al llamado de estar en este espacio porque doy prioridad a como a hacer una compensación. Siento que merecemos esa compensación de que se nos dé un empujón en este espacio y es un honor para mí conocerte porque te estoy conociendo. Espero que podamos interactuar más, que nos veamos nuevamente en este espacio para hablar de otros temas de interés mutuo. No sé si tú quieras compartir con las personas que están acá tus redes sociales o puntos en donde se pueda comprar tus otras obras para que estemos muy al pendiente de cómo va tu proceso literario. Claro, con mucho gusto. En redes sociales me encuentran como Isamar Mendoza en Facebook, en Instagram, @Isamar Mendoza_escritor. Para quienes no tuvieron la oportunidad de leer todavía Travesía Profética, desafortunadamente ya no tengo ejemplares en físico, pero la pueden encontrar en ebook. Está disponible en Storytel, en Kobo, en Amazon, en Google Books, en Apple Books. En muchas de las plataformas más conocidas la pueden encontrar, incluso en Gandhi, en Porrúa, está en formato ebook. Y pues bueno, ya más adelante, o no sé si de una vez lo digo, dónde encontrar el Pórtico de Dignir. Claro que sí, de Y una vez. el Pórtico de Dignir, para quienes están aquí en la ciudad de Puebla, me pueden contactar a través de mis redes sociales y les puedo entregar su ejemplar firmado y con dedicatoria especial. Para quienes están en cualquier parte de la República, pueden ingresar al sitio de la editorial www.letrasnegras.com. Ahí van a encontrar una página en donde vienen todas las obras, todo el catálogo editorial. Se van a buscar al Pórtico de Dignir, lo compran y les va a llegar hasta las puertas de su hogar. También está en Amazon, está en Gandhi en línea y en otros países, también está en España, en otros países de Latinoamérica, Centroamérica, Chile, Argentina, en España, en Europa también lo pueden encontrar. Normalmente estoy compartiendo los links también en mis redes sociales por si desean adquirirlo y de igual forma les llega a las puertas de su hogar. En Amazon también lo pueden conseguir, que es, bueno, uno de los sitios más conocidos.
y también tener la oportunidad de adquirir. Para los que son de Colombia, también lo pueden encontrar en la página de www.grupo editorial Letras Negras. Se van al apartado Colombia y también les llega a la puerta de su casa. Y si algún día quieren la firma de Isamar, pues ya tendrían que ponerse en contacto con ella para las firmas de los libros. Yo creo que eso fue todo por hoy en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera, un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Para las personas que siguen aquí, no olviden que bendita sea la literatura y hasta pronto.